Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, el mercado ganadero, con una corrección de los valores, como se está dando en muchos países del mundo en este momento, a la baja, a partir de precios extraordinarios, una corrección a la baja. Corrección que hubiera sucedido de acuerdo a la estacionalidad más adelante. La estacionalidad de los precios reales de la hacienda en la Argentina marcan en un máximo en febrero, marzo, abril, donde se mantienen un índice enero, diciembre igual 100, se mantienen en un índice alrededor de 108, o sea, 8% por encima del promedio anual, y después empiezan a declinar y declinan más fuertemente. Empiezan a declinar primero suavemente y después ya más fuerte en el segundo semestre. Y tanto en la serie de los últimos 10 años como en la serie que estamos tomando en los últimos 5 años, el precio mínimo de la hacienda a lo largo del año se toca en el mes de octubre. O sea, eso iba a suceder de todos modos este año. Hay factores adicionales. Los precios llegaron, los precios reales de la hacienda en dólares, a dólares constantes, en pesos constantes, en cualquier manera que se lo tome, habían llegado a los máximos históricos. Y siempre en todos estos procesos de subas explosivas de precios hay un proceso que es posterior, que hay que esperarlo para decir hasta dónde llegamos, que es la convalidación de la demanda externa y de la demanda interna. En términos de la demanda externa, han subido en lo que va del año los precios FOBA China. China, usted sabe que está muy asustada con lo que está pasando con las cuotas, las nuevas cuotas que se han quedado cortas con respecto a las necesidades del mercado chino. Los precios con respecto a China, donde todavía colocamos el 60-65% de la carne que exportamos, han tenido en lo que va del año una mejora importante, 20% podemos decir. Pero el tipo de cambio se estancó hace 6 meses que está estancado, o en retroceso en términos corrientes. La combinación de ambas cosas nos permite decir que el precio de la hacienda ha crecido mucho más rápido internamente en dólares que lo que creció el precio FOBA. O sea que para tener una idea comparativamente de donde estamos parados, los precios internos de la hacienda en la Argentina son 52% más altos que Brasil, que es nuestro competidor. Que Brasil también tiene en estos días en donde todos estamos midiendo, todos estamos advirtiendo un ajuste en Australia, en los precios de importación de Estados Unidos, en una serie en el Hilton ya no está en $22.000, ha retrocedido. Son dentro de una gama o de un cuartil de precios extremadamente alto, ahí hay un retroceso, que era lo que veníamos contando gráficamente, por decirlo de alguna manera, que dentro del segmento más alto de precios de la hacienda, que estábamos previendo y que sigue sosteniendo los pronósticos de precios muy firmes para la hacienda, había una corrección, esa es la palabra que se utiliza en todo el mundo, y se utiliza también en lenguaje de la bolsa, de muchos mercados, que han crecido explosivamente, como es el caso de la carne. La carne es un caso extraordinario porque ha venido creciendo los precios internacionales de la carne, podemos decir un 25% en 2 años, pero además ha venido creciendo el volumen. Ahora, una mira, volviendo al tema de los precios internos estaban a moneda constante los precios más altos de la historia, esperando cuál era la convalidación de los consumidores. Los consumidores evidentemente están consumiendo 3, 4, 5, 6 kilos menos que un año atrás, pero a precios 50 o 60 puntos por arriba de la inflación, los precios del mostrador de la carne. O sea, la respuesta de los consumidores a esta suba extraordinaria del precio de la carne en los últimos meses es notable, es de una enorme firmeza, porque es mucho más lo que están pagando porcentualmente más la carne que lo que han reducido la ingesta. O sea que están gastando más. Los consumidores de Argentina están gastando más, pero todo tiene un límite, todo tiene un techo. Ese techo lo esperábamos
para un poco más adelante. Yo creo que todos estos episodios internacionales que dan un llamado de atención hasta dónde va a llegar el mercado internacional. En el corto plazo lo que se está viendo es un ajuste en los precios de la hacienda muy moderado en varios de los países exportadores e importadores de carne vacuna, que se podía prever después, por ejemplo, en el caso de China. China ya venía subiendo los precios, tuvo un salto extraordinario y en este momento está como una suerte en la bolsa, se diría una toma de ganancias. Pero podemos decir, en general hay otro problema de monedas. El poder adquisitivo en términos de dólares, que es lo que se nos paga a nosotros, de los países que compran carne argentina o cualquier otro país importador. Quiero decir con esto, en el corto plazo, en estos últimos 10 días, hemos tomado conciencia de la gravedad de los episodios de Medio Oriente. Que traen, por ahora, lo que están trayendo es un aumento en el costo de los seguros, de los fletes, un redestino de muchos barcos que iban en determinadas líneas, bajan en otro puerto. A Argentina le afecta no especialmente porque tampoco es un destino, como es el caso de Brasil o el caso de los países que tienen, tienen que pasar, los barcos tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. No es el caso de Argentina, pero lo que uno observa es un llamado de atención en todas partes del mundo. ¿Qué pasa si este conflicto se extiende sobre el precio de los combustibles, sobre el precio de los fletes, sobre el precio de los seguros, sobre la tasa de interés a nivel internacional, las decisiones que va a tomar en función de una eventual disparada de precios la Reserva Federal con la tasa de interés, un flight to quality de los capitales hacia el centro, hacia el mercado americano, una valorización del dólar, muchas tendencias que se están insinuando en estos últimos días y que traen que no son precisamente el mejor caldo de cultivo para la suba de precios. Para los precios internacionales de la carne vacuna todavía se ubican en un nivel muy interesante. Nosotros internacionalmente estamos aprovechando una parte de la demanda porque nuestros precios internos de la hacienda son caros, los convalida el consumo interno. Y eso hace este dato que hemos visto en febrero, las exportaciones han caído un 8% interanual. Las exportaciones que estamos viendo en los últimos 6 o 7 meses son modestas. Estamos más apuntando a exportaciones del orden de las 800.000 toneladas y los vamos olvidando lentamente por falta de materia prima y porque los números no cierran de ese 1.000.000 de toneladas que en algún momento pensamos. La situación de la exportación a la defensiva porque, vuelvo a repetir, el precio de la hacienda ha subido mucho más que lo que subió sus ingresos determinados por el tipo de cambio, en términos reales, el tipo de cambio de la carne vacuna, recordando siempre que todavía hay 5% de retenciones para la exportación de carne de novillo, multiplicado por el valor FOB. No es el único país que está en esta situación. Argentina que está exagerado, pero en Uruguay ha habido un ajuste muy importante del precio de la hacienda, a tono con lo que está pasando en el mercado internacional, pero más que a tono, recortando lo que sucedió en los meses previos, donde una verdadera disparada en precios de la carne. Internamente, una de las cosas que podemos contar interesantes, se publicaron ahora los datos, se publicó en marzo, que son con datos de febrero, los datos de los diferentes modelos de cría, de recría, de engorde, de invernada, de la propia producción, de invernada, de compra, bueno, todos los modelos productivos regionales que publica la Secretaría de Agricultura cada 3 meses. Se publicó el dato ahora en marzo con datos de febrero. El modelo que nosotros seguimos, que siempre lo contamos, es el modelo de cría mejorado, 450 hectáreas, 400 vacas pariendo, 80% de destete. Ese modelo, que ya se publica desde el 2012 en forma trimestral, para el mes de febrero, la rentabilidad que arroja, que son 520.000 pesos por hectárea, es la más alta moneda constante de que se sigue esta serie. Y se ubica, para compararlo con un año atrás, se ubica 80% a moneda constante por arriba de un año atrás y 82% por arriba del promedio de los últimos, creo que son 13, 14 años, desde el 2012 hasta el 2024. Uno mira hacia atrás y lo que ve es que la rentabilidad actual, la rentabilidad sobre el capital invertido ha pasado de un 5% el año pasado a un 9% este año.
Esos son datos de febrero. Desde entonces ha habido un retroceso leve, pero retroceso al fin del precio del ternero, retroceso del precio de la vaca, retroceso de la vaquilla vacía, etc. Todos los ingresos de este modelo. Quiero decir, aún con cualquier recorte que tengamos sobre esta rentabilidad, estamos hablando de la rentabilidad más alta. Yo me animaría a decir, cuando tiramos números para atrás, es muy difícil. No tenemos ese modelo con números atrás del 2012 o más antiguo del 2012. Lo que estamos viendo es que es una rentabilidad realmente excepcional y que tendría que poner en marcha una retención en cualquier otro momento de la historia de Argentina. Este tipo de rentabilidad trae automáticamente una retención, una retracción muy fuerte de la oferta, una retracción muy fuerte de la faena y los envíos a faena de bienes. Lo que está pasando en la faena, que es un factor esencial para explicar lo que va a venir, lo que está pasando y lo que va a venir, que hay un límite a cualquier baja del precio de la hacienda en términos reales, que es que no hay hacienda. La faena expresada en kilos de carne de los 2 primeros meses del año, enero-febrero, y vemos que lo que en marzo sigue exactamente la misma tendencia. Ya tenemos datos hasta ahora, hasta el 25 de marzo. Faena diaria, envíos a faena de Senasa. Lo que estamos viendo es que está 10% abajo el año pasado. Si esto se llega a sostener, lo que estamos hablando es que la faena de ganado vacuno este año en la Argentina va a estar bien por debajo de los 13 millones, y la producción de carne, que siempre va a estar morigerada a la caída de la producción de carne porque se aumenta el peso medio, siempre sucede y está sucediendo en este momento. Estamos más en el orden de los 234, 235 kilos por animal faenado, que es una lágrima, igual es una lágrima, pero no son los 228, 230 de hace un año. Entonces, hay una caída en las cantidades de animales faenados, hay un aumento leve en el peso medio, entonces se morigera. Pero estamos hablando de cualquier manera que este año a la ganadería argentina, a la oferta, le van a faltar 180, 200 mil toneladas. Y ya llevamos 7 meses de una tendencia que uno la proyecta al año y lo que da es una faena de 12,7. 12,7 es 1 millón de cabezas. Esto va la tendencia de los últimos 7 meses. Ustedes saben que siempre lo decimos, cambió la tendencia fuertemente en septiembre del año pasado. Ya llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y lo que va de marzo vemos los datos que no se han revertido. En algún punto está acentuado el faltante de Hacienda con respecto al año anterior. Todo esto se cierra, va a consolidar, ya llevamos 7 meses de un año. Estamos hablando de una caída vuelvo a repetir, del 10% en la producción de carne, que es lo que estamos viendo en el primer trimestre del año presente, y que es la continuación de los 4 meses del año pasado. Esta es una limitación enorme a cualquier baja importante en el precio de la hacienda. El precio de la hacienda, que vuelvo a repetir, siempre toca un precio máximo en términos reales, estacionalmente, en los meses de febrero, marzo y abril. Después hay unos meses que se estanca en términos nominales y empieza a ceder en términos reales y toca, ahí ya después en el segundo semestre se acelera la caída, y sea con una serie corta o una serie más larga de faena, tomando 5 años o tomando 10 años, el mínimo del año se produce en octubre. Que dicho sea de paso, hay una diferencia muy importante esperada, de acuerdo a la estacionalidad. Los precios reales de febrero-marzo están en un índice 108 y los precios reales de octubre están en un índice 90. Hay una diferencia muy grande. A priori, invitaría al productor a pensar en esta diferencia de precios para, teniendo un animal que lo puede recriar o seguir o engordar o agregarle kilos en el filo, en recría, lo que sea, los precios de octubre, porque es el momento que hay más oferta y sobre todo que hay más oferta de filo, los precios son y a lo largo del año muestran una depresión. Y nunca falla la suba de precios de febrero-marzo. Acá hay otro dato que lo venimos publicando dando a conocer hace mucho tiempo, que es el cociente entre el RIPTE, los salarios registrados y el precio de la carne. Al mostrador 5 cortes INDEC. En los últimos 20 años hemos tenido un periodo muy largo donde se consumían el poder de compra de un salario era 168 kilos. Presidencia de Cristina, presidencia de Macri. Eso estaba estable a lo largo del tiempo,
había caído mucho con respecto a la convertibilidad, por ejemplo, donde el poder adquisitivo del salario era mucho más alto. Llegó, en algún momento, al final de la convertibilidad llegó a los 255 kilos. Con un salario promedio, la promedio argentina se compraban 255 kilos de carne. Cae durante 10 años a 168 de manera estable. En la presidencia de Alberto Fernández cae a 144 kilos. Y después, en los primeros meses de Milei, con todo el recomendamiento de precios, cae hasta 92 kilos. Febrero del año 24. Después se recupera, los salarios empiezan a recuperarse, se recuperan más rápido que el precio de la carne, y eso se termina en la primavera del 24, a partir de ese momento, llegó a 140 kilos, o sea, recuperar el poder adquisitivo de los salarios en términos de carne del periodo de Alberto Fernández, y después ya empieza a caer y a retroceder continuamente porque el precio de la carne empieza a subir mucho más rápidamente que los salarios. Esta tendencia se acentúa fuertemente en los últimos meses, llegando al extremo de que en el mes de enero, ahora el mes de enero de 2026, frente a los 178 históricos, 168 kilos históricos, o los 144 de Fernández, o los 90 y pico, hoy el poder adquisitivo de los salarios es de 99 kilos. Que es también la pregunta que nos hacemos, con una medición objetiva del poder adquisitivo de los salarios en términos de carne, ¿por qué la firmeza del consumo? Porque la firmeza del consumo no se expresa en la cantidad de carne que se está comiendo, lo repetimos, 5 o 6 kilos menos, sino en los precios que se están pagando y que se están convalidando. Esto que contamos, de alguna manera, intentando imitar la interpretación que hacen los americanos, los consumidores en Estados Unidos y probablemente en Argentina están dispuestos a pagar por un pedazo de carne más que en otra época de la historia. Se ha ampliado la brecha con el precio del pollo, se ha ampliado la brecha de manera sostenida. En Estados Unidos de manera sostenida, vamos a ver acá si se sostiene, están dispuestos a pagar un diferencial con respecto al precio del cerdo. El precio del cerdo y el precio del pollo están extraordinariamente baratos, el precio de la carne vacuna no le hace mella. Una generación o un momento en que los consumidores están valorizando, tienen una preferencia, la palabra mágica que se utiliza ahora para todo aquello que no se puede explicar, que por qué con muchos menos ingresos, con una relación muy mala entre ingresos y carne, están pagando la carne lo que la están pagando. Y vuelvo a repetir, esa multiplicación de los 43, 44 kilos que comen por lo que vale la carne, que vale 50, 60 puntos por arriba de la inflación en el último año. El mercado internacional en líneas generales sigue firme, pero con una pisada de freno, mirando todos los acontecimientos de Medio Oriente. Y con un capítulo especial, China. Nosotros tenemos noticias muy buenas en el caso de Estados Unidos, donde ya empezamos a utilizar la extra cuota de 80.000 toneladas que concedió el gobierno americano. Tenemos probablemente a partir de mayo una reducción, empezar a aprovechar junto con Uruguay tímidamente las nuevas cuotas de los acuerdos Unión Europea-Mercosur, la quita de los aranceles a la importación de Egipto, que es lo más importante por lejos. Y luego está el tema de China. China se acaban de conocer. Esto es muy alentador. Así como el mercado americano está 15-17% arriba de un año atrás, en lo que va del año las importaciones, cuando se suponía que todo tiene su límite. Bueno, los americanos, que junto con China son las dos locomotoras de las compras de carne mundiales, China en el primer bimestre del año publican los datos juntos porque se van de vacaciones con el año lunar y después cuando vuelven publican todo juntos, es una cosa rarísima. Ahora han publicado el primer bimestre. En el primer bimestre del año importaron, escuchen bien, 34% más de carne que el año pasado. China es muy estable, bueno, ahora perdió toda esa estabilidad con el valor de la carne que importó China en este primer bimestre del año, es 44% más alta la facturación que el año pasado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ver que entre los volúmenes que aparecen en enero y febrero, que son datos oficiales, que son los que toma el gobierno chino para fijar qué parte del cumplimiento, qué evolución del cumplimiento de la cuota se va llevando a cabo, lo que se encuentra es que Brasil y Australia, como consecuencia de que tenían mucha carne esperando en los puertos, en la aduana, en los depósitos fiscales, en muchas cosas para pasar por la aduana a partir del 1 de enero, cuando se supieron las nuevas disposiciones arancelarias, la famosa política de salvaguardia, tanto Brasil como Australia, en los 2 primeros meses del año, se gastaron, si se me permite la expresión,
En ambos casos, el 35% de la cuota anual adjudicada. En 2 meses se gastaron el 35%. Viendo además el ritmo de exportaciones o de importaciones, para el caso de China, del mes de marzo, lo que se está viendo, y todos coinciden, es que estos dos grandes, un proveedor excluyente que es Brasil, otro muy importante en el tema de cortes enfriados de calidad, porque es el único reemplazante en la práctica, en la realidad del enorme volumen americano que hoy no está apareciendo en el mercado chino por el tema de la guerra de tarifas. Lo que se está viendo es que en marzo esa tendencia, en vez de desacelerarse, habría continuado, y los brasileños y los australianos, recordemos que los brasileños están 500.000, le han dado una cuota que está 500.000 toneladas por debajo de la realidad del mercado que se manifestó el año pasado sin ningún tipo de interferencias. Exportaron al mercado chino 1.500.000, 1.600.000 toneladas y la cuota que se le adjudicó ahora es 1.100.000, de la cual se lleva cumplido en los 2 primeros meses del año. Están acelerados, tenían carne que estaba esperando el cambio de política y entró toda junta, entró en enero, entró en febrero. Esto que con Australia es lo mismo, por supuesto con volúmenes menores. No pasa lo mismo con Uruguay, que le sobra cuota, con Nueva Zelanda, que le sobra cuota, y con Argentina, Argentina ha cubierto el 20% de la cuota de 500.000 toneladas adjudicadas. Todo esto lleva, y es lo que hace que los chinos estén pagando mejores valores, lleva a un desenlace en el segundo semestre del año. Hay gente que dice que es en agosto, que es en septiembre, donde a este ritmo y con lo que ya cumplieron Australia y Brasil, el mercado chino se queda desabastecido, y sería el motivo que los chinos que han entrado en lo que se llama ahora en modo pánico están pagando la carne, lo que lo están pagando, están importando los volúmenes que están importando. Ven que el faltante que se va a generar por el cumplimiento anticipado de la cuota de Brasil y de Australia no lo van a poder cumplir los demás. Argentina no la ven. Argentina, lo que se ve internacionalmente, que Argentina va a tener compras y valores mucho más tentadoras en el mercado americano que en el mercado chino, justo en ese momento del año. Entonces, uno observa el ritmo que nosotros tenemos, el faltante de materia prima que tenemos, que nos lleva, vuelvo a repetir, a que un pronóstico razonable hoy sería que vamos a exportar este año 850.000 toneladas, cuando el mercado internacional, todo indica que el mercado internacional va a crecer de vuelta este año, porque uno ve los datos de los 2 o 3 primeros meses del año, de los grandes exportadores, están muy arriba del año pasado, Brasil y Australia. Y entre ellos dos ya son cerca de la mitad del mercado internacional. Entonces Argentina va a resignar el volumen y evidentemente va a elegir mejor a donde le van a sobrar manos, va a mejorar probablemente en algún sentido marginalmente los precios que está recibiendo por determinados cortes, determinadas categorías, pero es evidente que entre faltante de materia prima, el tipo de cambio, lo que vale la hacienda en nuestro país, vamos a optimizar más volumen y precios que tener volúmenes extraordinarios, como en algún momento hace 2 años pensamos que si se liberaba la exportación en la Argentina, muy fácilmente iba a llegar al 1.000.000 de toneladas. Esto parecía una cosa razonable, escarbando en la única categoría donde todavía hay un resto importante, que es la categoría de novillos, para sacar carne para exportar. Las bases del mercado siguen siendo muy buenas. Estamos en un momento de corrección a tono con lo que está sucediendo en el mundo. Cualquier baja adicional en el precio de la hacienda, este ajuste, esta corrección que estamos viendo a nivel mundial, hay el mismo problema faltante de oferta. El mundo está mirando hoy con muchísima atención lo que se está pronosticando para China en el segundo semestre y lo que tendría que empezar a pasar en cualquier momento, que es que se dé vuelta el feroz ciclo de liquidación que se está dando en Brasil, que en algún momento, si llega a dar vuelta, y los brasileños están previendo que eso va a suceder, va a llevar a una tonificación aún más del mercado internacional, a una suba del precio interno en Brasil, a una tonificación y a una demanda internacional que se va a encontrar con que el único país, Australia viene muy rezagado en volúmenes, el único país que ha venido colocando enormes volúmenes adicionales a tono con el crecimiento de la demanda internacional ha sido Brasil, y Brasil lo que se está esperando es que en algún momento el ciclo ganadero se dé vuelta. Sería una noticia extremadamente favorable para nuestro país.
Es probable que si Brasil se da vuelta, que era el que venía proveyendo, estos pronósticos que estamos manejando en los 2 primeros meses del año, contra Luda, que dice que va a haber un estancamiento o un retroceso en el comercio mundial de carnes en el 2026, los primeros 3 meses del año indican que a este paso vamos a aumentar 500 o 600.000 toneladas el volumen. Otra vez error del mercado, error de Luda. Siempre nos quedamos cortos con respecto a la potencia de la demanda. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.